Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos, que Yahweh los bendiga y bienvenidos a un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Veremos hoy el capítulo 18 y 19 del libro de Segunda de Reyes, la historia del rey Ezequías, o una primera parte porque
seguramente el próximo viernes estaremos completando ya la historia de este rey y de su gobierno. Es un rey particular y más allá de él como personaje, la historia que se cuenta son eventos muy importantes los eventos que giran en torno al gobierno del rey Ezequías y tienen que ver con Sennacherib, rey de Asiria también. Están pasando cosas complicadísimas en esta época en que gobernaban estos dos reyes. Así que les agradezco que nos acompañen, que el Señor nos dé sabiduría. Hoy veremos acerca de un rey del que la escritura dice que no hubo otro como él. Así que espero que eh, tengan el tiempo, separen el tiempo y sus mentes, sus corazones para aprender. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias. Muchas gracias por la noche que tenemos por delante, Señor. La oportunidad de estudiar y compartir del mensaje, Señor, de vida, este pan que viene de tu presencia para instruirnos, para darnos sabiduría, para confortarnos, para instruirnos e indicarnos el camino que debemos seguir, Señor. Guíanos y no nos permitas, Padre, no nos dejes olvidar de la senda que tú has marcado, que has trazado para tus hijos. Gracias te doy, Padre mío. Amén. Capítulo 18 del libro Segunda de Reyes dice: Reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces se quemaba incienso. Los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehustán. Vamos hasta ahí. Bueno, los reyes de Judá, los reyes de Israel, en este libro siempre va a enfatizarse las etapas de gobierno de cada uno y por eso se menciona aquí que en el tercer año, mientras se reinaba en el norte, un rey ya llevaba 3 años, aquí se levanta en el sur, es decir, en Judá se levanta un rey, habían dos reyes, para los que de pronto no están enterados, el reino estaba dividido y se levanta en el sur, es decir, en Judá, en Jerusalén, se levanta un rey llamado Ezequías. Y dice algo muy particular y único hasta el momento en todas las lecturas que hemos visto de las, digamos, de las afirmaciones que se hacen acerca de los reyes. Aquí dice que hizo lo recto ante los ojos de Yahweh conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y David siempre ha sido el rey, digamos, que se ha puesto como una insignia, como un estandarte, como un rey, un bandera para todos los reyes de Israel. Es decir, que como que en David se fijó la medida, ¿no?, de lo que debía ser un buen rey. Y esto debido a que los escritos acerca de David muestran, enseñan, nos cuentan que David fue grato delante del Señor y no solamente como un mero, digamos que, conocimiento tradicional del pueblo, sino por las evidencias de lo que se logró en el tiempo en que David fue rey. ¿Qué hizo David? Acuérdenme ustedes, ¿qué hizo David, por favor? Que le haya hecho pasar en sus generaciones, en sus historias, como un rey diferente, como un rey del cual el Señor pueda decir: ¿habrá otro rey que reine como David? ¿Qué acciones concretas llevaron a David a tener ese bastón de autoridad, digamos, esa referencia bíblica para los reyes de Israel? Ayúdenme con algunas ideas. Bueno, fue un hombre que no actuaba solo y cuando lo hizo le fue muy mal, pero no era un hombre, digamos, que terco
o independiente en su autoridad, sino que es generalmente, o en muchas ocasiones más bien, o más bien, tuvo la oportunidad de comparar de qué se trata un reino gobernando por su fuerza y un reino gobernando de la mano del Señor. Y en esto aprendió mucha sabiduría. Después de mucho trato y de mucha humildad, tuvo que aprender a someterse a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir que hizo David que no hayamos visto en los otros reyes de Israel? Digamos, es que David hizo esto. O sea, como para decir que Ezequías hizo lo bueno delante del Señor, hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Otra vez, ¿cuál es el estandarte? ¿Cuál es el estándar que puso David? David respetó la voz de Dios. ¿Qué más? ¿Mantuvo al pueblo firme? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo un rey, cómo un rey es capaz de hacer que una nación, un presidente, un líder, qué acciones hacen que pueda ser un líder que haga que un pueblo no se desenfrene? Concretamente, ¿qué hizo David para que el pueblo, digamos que no perdiera su rumbo tan pronto? ¿Qué aporte hizo? ¿Constitucional o de gobierno? Algo importante. Y es que hubo un periodo importantísimo de paz. Un periodo, de hecho, único. David, no mientras fue rey, sino más bien, al terminar su reinado, todo su trabajo, su liderazgo terminó en una nación de paz. O sea, David, entre los logros que tuvo David como rey, que el Señor le permitió, fue llevar a una nación en conflicto constante con sus vecinos, eh, en el que perdían muchas veces, en el que eran doblegados, a tener paz y vencer en lo que tenían que vencer, pero principalmente tener paz. ¿Qué más? Ayúdenme, ayúdenme. David hizo algo muy importante que nadie ha mencionado. Centralizó, restauró, rescató la fe que desde Moisés se levantó como constitución del pueblo. ¿Qué? La ley de Dios. Fue un rey, fue una persona que se ocupó de darle un lugar a Dios en medio de la nación. Una nación que ya desconocía a su Dios. Ya para esa época habían pasado los jueces y ya tenían lugares altos, tenían dioses, tenían muchas prácticas de las cuales el Señor les anunció juicio por esas prácticas. David hizo algo muy importante. Tomó la decisión, ojo, la decisión de erigir nuevamente un lugar que el Señor había ordenado previamente erigir. ¿Cómo se llama ese lugar? Un santuario, el tabernáculo. Porque el Señor dijo, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? Prepárenme un lugar para morar en medio de ustedes. Y se erigió el tabernáculo. David lo mm, le dio al lugar la importancia que esto merece. Y esto permitió que el pueblo pues se reconectara con su identidad como pueblo de Dios, del Dios hebreo. Eso es algo muy importante, porque hace que tú ahora tengas la opción de escoger que antes no tenías. Es decir, un pueblo que ya se había mezclado, perdido y había desconocido por completo a su Dios, ahora se le da la oportunidad de decir, vuelve, de regresar, de redescubrirse como nación. Esto se permitió, se logró, o más bien se manifestó de una manera muy expresiva desde David, y pues de ahí en adelante tiene digamos que se transforma la fe de la nación de una manera importante y tiene un cambio cultural, social e histórico a partir de ese momento. El acto puntual que les estoy mencionando es los lugares altos pasan a ser, es decir, los lugares en que la gente se reunía para adorar, ya sea a Dios o a sus dioses,
deja de ser algo legal, aunque la Torá ya lo había mencionado. Pero David no solamente destruye los lugares altos o los prohíbe, sino que da un lugar de adoración. Es que decirle a la gente que no tenga fe no es fácil. Tienes que mostrarle un camino, ¿cierto? O sea, no es derrumbarle a la gente su fe, sino es mostrarle una fe, un conocimiento que sea digno de seguir, porque ¿de qué le sirve a uno estarle pinchando los globos a la gente si no le aportas algo que sustituya su deseo, en muchos casos quizás honesto, de hacer lo correcto, de conocer a su Dios? David entiende en eso y lo hace de una manera muy, como muy autónoma y como muy a su propia disposición. Decirle, Dios mío, yo te amo y te quiero reinando en esta nación. O sea, David se entiende que él solamente es un siervo más. Eso lo puso como el mayor. Como dijo Yeshua, el que quiera ser el mayor, sirva. El que sirve es el mayor. Y David sirvió. No fue un rey que o sea, no era este tipo de reyes que solamente buscan ser admirados, gobernar y estar por encima de los demás, sino David realmente entendió el propósito de servirle a su nación. Pues aquí viene uno con esas cualidades, Ezequías. Entonces, para que las tengamos bien dibujadas en nuestra mente, hay más cosas, pero estas son las que particularmente no hizo otro rey hasta este momento. Los otros reyes, muchos, eh, organizaron cosas para la nación, eh, digamos que restauraron y hicieron cosas rectas delante del Señor, pero ninguno se animó a dar este paso. ¿Cuál es el paso que sí hizo Ezequías? Dice, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué es un acto que no... ¿Por qué creen ustedes que otros reyes no lo hicieron antes? Por miedo al pueblo. Es que es algo muy complicado. La verdad, cuando tú lo analizas, ¿qué es metérsele a una comunidad y destruirle sus lugares, sus lugares santos o sus lugares sagrados? Pues es muy complicado, ¿no? Muy, pero muy complicado. Que de hecho hoy en día, si llegara a pasar algo como eso, sería sumamente... Sería un problema terrible, ¿no? Sería un problema terrible. Solamente que hay que tener aquí algo presente. Para cualquiera que diga, bueno, hoy debería hacerse, pues tenemos que tener algo presente. Y es que las constituciones de los países actualmente son laicas. Es decir, no tienen su compromiso, su, su apoyo en la ley de Dios. Por lo tanto, al haber cortado de raíz o dicho, pues no, es que yo no me apoyo necesariamente en la ley de Dios, sino en la ley de este país, pues en ese orden de ideas, por lo menos desde el punto de vista legal, no están obligados a hacer este tipo de cosas. El problema es cuando se hace de esa manera eh, como impulsiva, eso se convierte en un problema social, religioso, de crítica, ¿no? Etcétera. Otra cosa es un país que se proclama como un país que está apoyado en la ley de Dios. Pues justamente esa ley le ordena hacer eso. Entonces es que son cosas diferentes. Es decir, la ley de Dios es constitución. Si en este país está prohibido ir y pintar las paredes del Palacio de Nariño, por más que seas un artista y quieras pintar al Sagrado Rostro con toda tu fe y tu amor, está prohibido, es ilegal. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Y no es un irrespeto contra ti. Simplemente las leyes te lo prohíben. Ok. Es para que lo dimensionemos. No es un odio cultural, sino más bien se trataba en aquella época, lo que hacían estos reyes era más bien cuidar su propia identidad. La identidad del pueblo no podía ser mezclada, adaptada a otras naciones, de tal manera que en cualquier momento ya no eran Israel, sino eran un pueblo cananeo más. Uy, el jugo de mora es otro nivel. Entonces, dicho todo esto, mis hermanos,
por complejo que parezca esto y pensar que un gobierno vaya a destruirle los altares ¿cómo se llama esto? Al pueblo, que los líderes rompan, pues hay que entender el contexto. Es la única manera de avanzar. De lo contrario, pues sería mal leído y por lo tanto se convertiría en un problema de estos por los que muchos no quieren ni siquiera acercarse a la Biblia. Pero entendiendo lo siguiente, que era ilegal, ojo, que la constitución de la nación, la cual era la Torá, es decir, leyes, no tenían una connotación religiosa. Es decir, las leyes, la Torá, no eran religión desde el punto de vista actual, desde lo que nosotros consideramos como una distinción entre las religiones, iglesias y demás, versus política, filosofía y pensamiento, ¿no? Eran lo mismo. La religión de un pueblo era su filosofía, era su política, era su constitución. Quizás el momento en que la nación se ve forzada por primera vez a hacer una separación entre su cultura y su religión, quizás se da o nace con los macabeos. Con el tiempo los macabeos, cuando ellos se empezaron a helenizar y empieza una transformación en la que tienen que hacer distinción entre lo que es correcto por la Torá y lo que quieren ser como pueblo y hacen prácticamente un golpe contra el Estado en aquel momento. Pero volviendo, es idiosincrasia, es el conocimiento de un pueblo, es lo que lo hace ser como pueblo. Si lo juzgamos de una manera diferente actual, la verdad es que pasamos de torpes juzgando mal el pasaje. Dicho esto, Ezequías derribó, es decir, fue un rey que no le tuvo miedo al pueblo, sino que buscando lo que era mejor para la nación, destruye los lugares de separación. Porque un lugar alto, mis hermanos, no solamente representaba idolatría, no solamente representaba un pueblo que tenía en lo privado y en lo oculto o en los lugares separados, consagrados, tenían sus propios dioses. También representaba un pueblo que no tenía razones de unidad delante de Dios. Porque si tú adoras a tu Dios allá en tu monte, yo adoro al mío en mi monte, pues qué razones hay para comunicarnos más allá de tratos comerciales o tratos familiares. La verdad es que el pueblo se mantuvo y se ha mantenido hasta el día de hoy como nación, como pueblo más bien. Y me refiero a todos los que venimos de la fe del Dios de Abraham, nos hemos mantenido unidos. No ha sido por tratos comerciales ni familiares, ha sido por una razón mayor. ¿Cuál es? Por la fe. Por la fe. Por fe, sencillamente. Es curioso. Es decir, que lo que nos une como nación siempre tiene que ser un, como dice el apóstol, ¿no? Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor. Y esto no se puede cuando tú tienes tu Dios, yo tengo el mío. Cuando tú tienes tu lugar de adoración y yo tengo el mío. Así que en ese orden de ideas, el asunto es que se resuelve un asunto de división de la nación cuando tú le quitas los objetos de división. Y esto es idolatría. Entonces razonémoslo y vemos que esto tiene mucho más sentido. Cuando tú centralizas la nación, pues la nación es más fuerte. Y estamos hablando de una nación muy fragmentada, muy empobrecida. No es, no estamos hablando de, pues, de los Estados Unidos, que es gigantesco como territorio y que tiene en su momento cuando se constituyó como estados tenía muchas formas en sus diferentes, digamos que secciones, ¿no? Estamos hablando de un país muy pequeño, Israel, que estaba dividido apenas por unas tribus y ciudades muy pequeñas también. Entonces, mantener un país de ese estilo dividido no tiene propósito, es más bien es un completo despropósito. Bueno, este hizo lo recto delante de Yahweh, quitó todas las cosas, perdón, conforme a las cosas que había hecho David, quitó los lugares altos, quebró imágenes, cortó símbolos de acera, hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Hasta entonces se le quemaba incienso y los hijos de Israel la llamó Nejustán, que es una cosa de bronce. Este, la serpiente
de bronce rápidamente fue un objeto, un artefacto que el Señor ordenó que se construyera en el desierto. De hecho, es muy curioso esa instrucción. Y esto se refiere a que el pueblo estaba muriendo, siendo mordido por serpientes y como un tipo de juicio de Dios acerca de la murmuración del pueblo. Así que les ordenó levantar una serpiente de bronce para que ellos tuviesen que ser conscientes y verla. Y de esa manera sanarlos. Es muy particular eso en toda la Biblia. Este, o sea, ese evento es particular. Pero estaba aún este objeto y se había convertido en objeto de culto. Entonces, este rey tuvo incluso las agallas de derribar eso. Es decir, él se levantó contra todo lo que se representaba como una deidad, como un ídolo, todo lo que le restaba un lugar a Dios delante de la nación. En Yahweh, Dios de Israel, puso su esperanza. Y vea lo que dice acá. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Yahweh y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Yahweh, prescribió a Moisés, y Yahweh estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Dice algo muy bonito que me puso a pensar cuando leía este pasaje. Y esto que se dice acá, ¿no? Porque siguió a Yahweh y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que prescribió Moisés. Estaba Yahweh con él donde quiera que iba. Pensar de uno, cada uno de ustedes, reflexionar acerca de esto, pensar que nuestros actos independientes, de integridad, digamos que reales, se van a convertir en que de nosotros, más bien que nosotros pasemos a ser de el montón, pasemos a ser personas realmente únicas en esta vida. Y a ese montón me refiero a todos los que son gobernados día y noche por cualquier voz, estereotipo, forma, que finalmente los lleva a todos a un mismo destino de muerte, de sinsabor, de tristeza, de amargura, de vacío. Pero cuando tú te apoyas en la ley de Yahweh, realmente tienes la oportunidad de ver a color, de ver de otra manera las cosas. Y pensar de nosotros de esa manera como que hay una singularidad, como que nosotros somos diferentes, y esto no basado a nuestro color de piel, no basado a nuestra raza, no basado a nuestro origen, a nuestro sexo, a nuestro lenguaje, sino basados a nuestro comportamiento de acuerdo a la ley de Dios, nos va a ser especiales para el Señor. Pensar que se diga de nosotros algo como esto, no hay como ustedes, un pueblo singular. Pues este andaba de esa manera y fue recordado así, como un rey único que se apoyó en la ley del Señor. Y prosperaba, le iba bien, fue un rey que permitió que en una parte de su gobierno hubiese, digamos que un gobierno bueno. Irío dice que aquí que se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esto es algo importante, porque el rey de Asiria, en esa época Asiria era un gran imperio y tuvo muchas batallas contra los babilonios que venció en su momento, en otros perdió, que tuvo muchas batallas contra los sirios también, pero era un imperio que estaba en crecimiento. Así que, ¿cómo le haces si eres una nación pequeña y tienes alrededor grandes imperios? Babilonia, Asiria, Egipto, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pues aquí vamos a entender un poquito más el mapa, el tema geopolítico de que se ha estado mencionando con los otros reyes. Cómo Israel en el norte hacía alianzas con Siria para pelear contra los asirios, pero en otros momentos hizo alianzas contra los asirios.
en otros momentos hizo alianzas con Egipto. ¿Mm? Incluso Judá también buscó alianzas con Asiria para pelear contra los sirios y al norte. O sea, eran movimientos políticos importantes, pero ya se cansó de esto Ezequías y decidió no servirle más a Asiria. O sea, Asiria está bien al norte, ¿no? Es lo que actualmente es, a ver, está Siria y más arriba está Irak. Creo que es Irak, lo que es actualmente es Irak. Era Asiria. Este, entonces, otra vez, está Judá al sur, más bien al sur está Egipto, luego viene Judá, luego viene Israel, luego viene Siria y luego vienen los asirios. Entonces, los que están en la mitad es Israel y Siria. Ellos hicieron una alianza y se iban contra Judá. Judá entonces buscó alianza con los asirios para, digamos, fortalecerse y resistir a sus hermanos y a los sirios. Pero estos asirios ya eran un poder mucho más grande y entonces estaban volviendo contra todas las naciones y las estaban, digamos que, sometiendo hasta acabarlas. Así que Ezequías se rebela contra los asirios. Hirió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Es decir, nuevamente extendió digamos que los territorios de Israel, de Judá. En el cuarto año del rey de Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Entonces, ¿qué pasa en esta época? Los asirios empiezan a desplazarse hacia el sur. ¿Y aquí qué hacen? Eh, Sitian Samaria. ¿Qué es Samaria? ¿Saben? Capital de Israel. Es decir, que los asirios, aquí viene lo que se llama la caída de Samaria. Es un evento histórico que tenemos que memorizar, que tenemos que aprender. Los asirios llegan a Samaria y vea lo que dice. Esta es la capital de Israel del norte. La tomaron al cabo de 3 meses. De 3 años, perdón. En el año sexto de Ezequías, el cual era el noveno de Oseas, rey de Israel. La sitiaron durante 3 años. Fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria. Los puso en Jalaj, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos, por cuanto no había atendido a la voz de Yahweh su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Todas las cosas que Moisés, siervo de Yahweh, había mandado, no las había escuchado ni puesto por obra. ¿Qué hizo Asiria? Tomó cautivos a Israel y se los llevó hacia el norte, hacia lo que luego fue Persia, los medos y los persas, allá la parte del norte, y aquí es lo que se empieza a convertir algo así como en una leyenda, un mito para muchos, y es las 10 tribus perdidas de Israel. Es en este pasaje, mis hermanos, donde se ve por primera vez un evento tan desarraigador en la tierra de Israel, porque literalmente fue como quitado el pueblo, fue, fue llevado por cautividad hasta Asiria. ¿Cómo funcionaba este tipo de estrategia de guerra? Para conquistar un lugar no bastaba, no se trata, sí, digamos que el método de ellos no era de matar a todo el mundo y pues ya ganaste, ¿no? Sino eran más, no sé, más inteligentes y sabían que en la cautividad se obtenía de inmediato algo de mucho valor. ¿Qué se obtiene en la cautividad que puede ser valorado? Más que riquezas. La mano de obra. La mano de obra. Los grandes imperios se forjaron a partir de qué? De esclavos. Así que matar a todo el mundo, o más bien cautivar al mundo y tener en ellos la fuerza para revitalizar al mismo país. Lo que hacían estos era llevarse
Esto también esto era una práctica de muchas naciones, también lo hicieron así los babilonios, lo hacían así, y era llevarse a estos para que crecieran, para que se reprodujesen dentro de la tierra de Siria. De esa manera se, ¿cómo se llama esto? Se mezclaron también con los asirios, pero los asirios mandaban a gente de su pueblo a las tierras que tomaban. Así que había como un intercambio cultural, un intercambio de gentes. Y como les digo, en esta caída de Samaria que se menciona acá, es que está la historia que hoy en día contamos como la, las 10 tribus perdidas. Es en este momento donde eso tiene una realidad. ¿Qué pasó con 10 tribus de Israel que tenían como capital Samaria? Se extravían por el mundo. Pasan de país a país y se empiezan a dispersar porque ¿para qué volverían a tierra de Israel? ¿Qué razón tendrían los israelitas de volver a Israel? ¿Pero de qué? Si los judíos fueron también enviados cautivos porque ellos buscaron volver. ¿Qué los hizo volver a la tierra de Israel? O sea, póngale cuidado, está Judá y está Israel. Judá, perdón, Israel es tomado como cautivo y llevado por los asirios. Tiempo después, Judá es cautivado por los babilonios. De los dos casos, Judá 70 años después regresa y vuelve a la tierra de Israel y pues es su país. Y levantan, reconstruyen el templo y todo eso. ¿Qué diferencia hubo? ¿Por qué Judá sí volvió e Israel no? El lugar de adoración. Solamente, no solamente no, perdón. Todo está relacionado al lugar de culto. O sea, el gran tropiezo para Israel fue que se desconectó del templo. Al no tener templo no tenía nada que extrañar, no tenía razón para regresar. ¿A qué? Finalmente sus dioses en Israel eran los mismos de las naciones vecinas. Entonces, ¿qué diferencia hay de volver a Israel? Sí, finalmente ellos entre los fenicios, entre los asirios, encontraban también a Istar, a Moloch y a todos los dioses que ellos buscaban. ¿Me hago entender? Es decir, fue fácil el desarraigo cultural, digamos, relativamente fácil. Obvio, eso fue una tragedia. Pero digo que fue más fácil que para los judíos. Porque los judíos hace falta simplemente ver cómo pensaba un Daniel. ¿Y cómo pensaba? Todos los días oraba hacia Jerusalén en la esperanza del cumplimiento del tiempo profetizado. Ellos tenían la esperanza. La gran diferencia entre Israel y Judá es que Israel no tenía esperanza. O sea, no era un pueblo que esperase algo, ¿no? Judá mantuvo su esperanza y por lo tanto su fe, y esa fe se convirtió en un rescate, en retornar a su tierra. Bien, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: he pecado. Apártate de mí, haré lo que me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata, 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real. Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Yahweh y de los quiciales que el mismo Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y esto se puso difícil, porque ¿en qué, cuál era el pensamiento de Asiria en aquel momento? ¿Qué buscaba Asiria en el mundo? Expandirse, se estaba expandiendo con toda, ¿no? Estaba poderosísimo. Destruyó a Siria, que seguía Judá. Pues eran los que estaban ahí, eran los vecinos. Pero es que Judá le servía a Siria, sí, pero es que Ezequías
no quiso servir más a Siria, así que Asiria va y toma a Judá, o se propone hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Asiria, otra vez pensemos, recordémoslo, un gran imperio. Pues aquí dice que fue una gran cantidad de gente, ¿cierto? Fue un gran ejército hasta Jerusalén o hasta Judá, buscaron llegar hasta allá y envía, eh, Sennacherib, el rey asirio, envía a tres, digamos, hombres importantes, que era el Tartán, el Rapsaris y el Rapsaces. Esto es, el Tartán era un capitán, un líder del ejército. El Rapsaris, si no estoy mal, era el jefe de los eunucos, el Rapsaris, ¿cierto? Y ¿cuál es el otro? Y el Rapsaces era el copero. Es decir, aunque nos suene como raro que manden a una campaña militar al copero y al rey y al líder de los eunucos, pues en su sistema jerárquico y de diplomacia, porque a pesar de todo se esperaba cierta diplomacia, porque estos fueron un gran ejército, pero mandaron estos adelante para que negociara unos términos de rendición. Así es decir, no llegó allá de una vez, no llegaron con los arcos así de frente a decirles, o lo hacen ya o mueren. Pero en sus términos también de negociación era prácticamente lo mismo, solamente que mandan a estos. Dice que ellos se aparcaron ¿dónde? Fueron al campamento junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad de lavadero. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se hacen? Van a hacer, ¿qué hicieron con Israel? ¿Cómo vencieron? ¿Qué le hicieron? 3 años, ¿qué hicieron? La sitiaron. Sitiar es bloquear a una nación, ¿no? Es acorralarla y obligarla o debilitarla, de una manera bastante cruel. Es complicado. Y bueno, ahí no quiero hacer más opiniones, pero hoy en día eso es muy parecido a los bloqueos económicos que hacen muchas potencias, con o sin razones. Digamos que no es el caso, pero sí es parecido. Es decir, hacen que las naciones se ahoguen y en ese ahogo pues ellas tienen que doblegarse, sea como sea. Esa es una estrategia de guerra muy antigua. Esto lo están haciendo aquí con los israelitas, los llevaron a la hambruna y pues tienen que perder. Pues estos hacen lo mismo. ¿Cómo lo hacían? Se iban a dónde? A la parte alta de las quebradas. ¿Para qué? Bloqueaban el agua. Fácil. Si tienes sed, ya no puedes beber. ¿Por qué? Porque no hay circulación de agua. Ve y busca el agua. ¿Dónde está? Donde está el ejército enemigo. Complicadísimo. Bueno, dice, vinieron acamparon junto al acueducto, llamaron luego al rey, salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, hijo de Asaf, canciller. Les dijo el Rapsaces: decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Y aquí este pasaje, pongámosle cuidado, es muy interesante la conversación que se tiene o las cosas que se dicen. Generalmente las historias de reyes son como muy cortas, muy concretas, pero aquí hay una conversación y eso es oro, porque nos pone en situación, nos ayuda a ver qué se decían, cómo lo hacían, qué actitudes tenían, qué carácter tenía la gente. No solamente se cuentan sus hechos, sino cómo se expresa. Bueno, dice el Rapsaces, el copero. ¿Y cómo lo decía? Con una copa en la mano. Decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. ¿Qué dices? Consejo tengo y fuerza para la guerra. O sea, lo miró el Rapsaces y le dice, ¿y qué te pasó, Ezequías? ¿No estaba bien la alianza que teníamos para que te pongas de, de corajudo, te pongas de rebelde con Asiria? ¿En qué confianza te apoyas? ¿Acaso tú crees que si nosotros te vamos a pedir cuentas tú vas a vencer? ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían.
Y si me dices, nosotros confiamos en nuestro Dios, Yahweh, y vamos ahí. Él le dice el Rapsaces, ¿cuál es esta confianza que tienes? ¿Qué son esas confiancitas con los egipcios? ¿No sabes que es como una caña que te traspasa la mano si te apoyas en ella? Es decir, son dignos de confianza. ¿No te has dado cuenta que los egipcios nunca han sido confiables? Es lo que le dice el Rapsaces, lo que nos hace saber que Judá entonces tenía una alianza, o por lo menos especulaba de alianzas entre los judíos, entre Ezequías y Egipto. ¿Va? Esto es algo importante. ¿Por qué? Voy a citar aquí otro pasaje. Vamos a Ezequiel, el profeta, capítulo 29. Esta es una profecía contra Egipto. Profecías de Ezequiel. ¿Ezequiel en qué periodo vivió? ¿Saben? Más o menos. ¿Dónde este profeta? ¿Dónde está? Ahorita estamos en Ezequías, rey de Judá, para el tiempo que estaba el profeta. ¿Cuál profeta estaba en el tiempo de Ezequías? Isaías. Isaías. Isaías es previo al exilio de Babilonia. Es previo y contemporáneo. Eh, bueno, previo. Pero Ezequiel es del tiempo de la deportación. Y en ese tiempo dice, en el año 10º del mes de Séptimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Yahweh el Señor, estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré tus peces en tus ríos a tus escamas y te sacaré en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos sobre la faz del campo. Caerás, no serás recogido ni serás juntado a las fieras de la tierra y a las aves del cielo he dado por comida. Tremendo, ¿no? La profecía donde dice, tú te confías en tu estabilidad digamos, geográfica, pues te digo que va a venir una gran sequía y vas a morir de hambre. ¿Por qué el Señor le dice eso a Egipto? Sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Yahweh, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste, le rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y le rompiste sus lomos enteramente. Le está diciendo, sabes que Egipto, tú has confiado solamente en ti y has sido desleal. Cuando mi pueblo te buscó, tú les traspasaste. Es decir, ellos se confiaron. Porque, ¿cuándo estuvo la confianza de Israel en Egipto? ¿En qué ocasiones? Pues les voy a contar algunas para que las recordemos. La primera está, ¿en qué momento, cuál es el primer momento de confianza? Hablando ya de la nación de Israel. De Israel con Egipto. ¿Cuál es el primer momento? Teniendo presente que estaba prohibido hacerlo. En la Torá se expresa que los reyes de Israel no deberían permitirse hacer que la nación vuelva a Egipto. Pero los reyes no fueron atentos a esto, obedientes, y sí lo hicieron y muy pronto. ¿Cuál fue el primero? Salomón, el rey Salomón. Después de David, el rey Salomón no solamente hace alianza, sino se casa con una egipcia y hace una gran alianza militar y comercial con Egipto. Ya para ese momento, luego de Salomón, hay un rey, un faraón egipcio que hace algo contra Israel, ¿se acuerdan? Dime, ¿cuál matanza? ¿Cuál? No, pero en tiempo, después de Salomón. Sí, pero antes de eso hay otro. Bueno, después de Salomón, ahí cercano, por esas épocas, para esos días, los egipcios van y saquean el templo, ¿no? Eh, hay momentos en que los egipcios simplemente buscaron el punto débil, el momento de debilidad de los judíos,
cuando ellos buscaban alianzas, ellos lo que hicieron fue aprovecharse de ellos, los saqueaban. Em, Luego de esto es el capítulo que menciona Catherine, que creo que es el 17. Ese es el de la semana pasada, donde dice, em, sí, es en el 17, versículo 4. El rey de Asiria descubrió que Oseas, o sea, el rey de Israel del norte, conspiraba porque envió embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel, y el rey de Asiria invadió todo el país de Samaria y la sitió. Esto sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Halag, lo mismo que leímos ahorita. Entonces, creo que se llamaba Sisac, ya me acordé. Ese faraón se llamaba Sisac. El faraón Sisac fue el que saqueó el templo en cierto momento que no recuerdo, pero fue posterior a Salomón y cercano. Egipto se mostraba como un imperio, digamos, comercial. Venga, compré armas, caballos, lo que necesite. Y cuando tú apenas confiabas, porque eso fue lo que hicieron los reyes de Israel y de Judá, se confiaban en sus alianzas de Egipto, diciendo, pues, ¿quién se va a meter con nosotros? Estamos, como tenemos de aliados a los egipcios. Los egipcios lo único que buscaban era pues, sacar provecho de las situaciones de guerra, como hoy en día, ¿no? Como hoy en día, ves que todo lo que tiene que ver con la guerra es un tema comercial, de mucho, mucho, mucho dinero de por medio. Así que todo el mundo es un báculo que puede traspasarte de la mano, de que no te debes apoyar. Bueno, ¿en qué versículo íbamos? ¿20? ¿22? ¿21? Y aquí entonces el Rabsaces le dice a Ezequías, o le manda a decir, ¿por qué te apoyas en los egipcios? ¿No sabes que te van a traspasar? Es decir, que no son un buen aliado. Pero además, no solamente hace esto en su discurso, sino que además se va de atrevido contra el Dios de Israel. Y vean lo que dicen, que es lo que es más interesante este pasaje. Dice, y si me dices, 22, nosotros confiamos en Yahweh nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Lo que hablábamos al principio. O sea, tú me hablas de tu Dios Yahweh, del que tú mismo le quitaste sus altares y lo reduciste a un lugar así aquí en Jerusalén. O sea, está diciendo, ¿qué has hecho, Ezequías? ¿Qué estás haciendo? Le estaba haciendo, piensa. Pero Ezequías había hecho lo correcto. Solamente que él pensaba desde lo que, pues de la manera en que pensaban ellos en Asiria. Y era, para los dioses había mejor dicho, el culto a los dioses era muy diferente. De hecho, había un gran panteón de dioses ya para la época de los asirios. Él decía, no tiene sentido que te apoyes en un dios que tú mismo le quitas sus altares. Es lo que le está diciendo. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Yahweh a este lugar para destruirlo? Yahweh me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela. Y este era un loquillo con sus palabras. Le dice, ¿qué vas a hacer? O sea, dime, ¿cuáles son tus planes? Quitas a tu Dios de por medio, te apoyas en una vara rota como lo son los egipcios. Nosotros los sirios, con el menor de nuestros capitanes, ya con eso perdiste. Le dice, ¿no te has dado cuenta que tu Dios, el que tú adoras, me mandó que te destruyera? Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y yo al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Estos están muy asustados y les dice, ¿sabes qué? No nos hables en hebreo, háblanos en arameo,
porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, oídos del pueblo que está sobre el muro. El Rabsaces les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Yahweh diciendo: ciertamente nos librará. Esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hagan conmigo paz, salgan a mí, coma cada uno de su vid, de su higuera, beban cada uno de sus aguas, de sus pozos, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya. Tierra de grano, de vino, de tierra de pan de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, víveres, y no morirán. No hagan caso a Ezequías, porque les engaña cuando dice: Yahweh nos librará. Interesante, ¿no? La estrategia era muy buena, o sea, súper buena, porque, como les digo, era un negociador. ¿Qué se estaba procurando aquí? ¿Qué se quería evitar? Una matanza. Pero ellos tenían el sartén por el mango, o eso creía el Rabsaces. ¿Sabe qué? Aquí ya les cortamos el agua. Eso quiere decir que ya empezó la hambruna, empiezan los juegos del hambre. Y empieza a intimidarlos y a reducir su fe. Decirle: ¿en qué es que en qué confías? ¿En qué estás confiando? ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Los puso en una situación de... me recuerdo al Señor en la cruz, ¿no? Si en verdad eres hijos de Dios, en verdad eres hijo de Dios, pues que te salve, ¿no? O sea, ¿dónde está tu Dios? Descuélgate de ahí. Esto los estaba retando, no solo a ellos, sino a Dios. Estaba retando a Dios a ver si en verdad Dios era incapaz de salvar a su propio pueblo. Pero no solamente hace todo esto, sino que lo hace a alaridos delante de todo el pueblo, pero no insultándolos ni nada de eso. Sino que hacía con el pueblo. Los estaba seduciendo. ¿Cómo lo hacía? El mejor postor, ¿no? Decía: ¿sabe qué? ¿Para qué le hacen caso a Ezequías? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Morirse de hambre con el sitio que estamos haciendo? O más bien, hagamos una alianza, no escuchen a Ezequías, es decir, ustedes mismos hagan el golpe de estado y sencillamente cada uno vuelva a su heredad. Cuando nosotros vengamos por ustedes, va a ser en paz y se irán a Siria, o un lugar que es como este, donde tendrán lugares donde cultivar. Es decir, no nos vamos a maltratar. Y además que era de alguna manera cierto. Es decir, como les digo, esta estrategia era muy efectiva porque colonizabas rápidamente sin necesidad de destrucción. Así que la resistencia tenía que ser muy poderosa si se quería vencer. 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamad y de Arfat? ¿Dónde está el dios de Sepharvaim, de Jena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Para que Yahweh libre de mí, de mi mano a Jerusalén. ¿Qué dios de todos los dioses ha librado a estas tierras de mi mano? El pueblo cayó, no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no respondan. Entonces Eliakim, hijo del Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsaces. Bueno, ¿qué pasa? Estaban totalmente intimidados, angustiados, y pues habían perdido, por lo menos en sus corazones. Pero no todo estaba perdido, porque ¿qué se necesitaba? Un buen líder. Se necesitaba que la decisión no era finalmente del pueblo, la decisión era de un rey, para eso había un rey, de un rey que se doblegara al Señor para que el Señor permitiese un destino diferente. Pero esto parece una pelea perdida, ¿no? Esto parece una pelea perdida. Un gran imperio muy poderoso que lo iba a poder detener. Pues los esperamos el próximo viernes a la continuación y al cierre de esta historia, capítulo 19. No me dio el tiempo a mí, generalmente no me da bien el tiempo para continuar. La idea era hoy seguir con el capítulo 19, pero ya se extiende mucho. Así que no se la pierdan. Vamos a ver de qué manera termina
¿Quién termina venciendo en esta historia y de qué manera se hace? ¿Qué logro hay cuando temes a Yahweh? ¿Qué logro hay cuando esperas pacientemente en Yahweh? ¿Qué pasará con esto? Que el Señor los bendiga a todos, que tengan una excelente noche y no olvidemos las palabras de nuestro Maestro que nos dice: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Que tengan todos una buena noche. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey